Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver los trastornos del lenguaje y la comunicación para poder entender los trastornos o las dificultades que podemos encontrar en el lenguaje y la comunicación. Primero tendríamos que diferenciar comunicación de lenguaje y de habla, que en algunas oportunidades se suelen utilizar como sinónimos. A veces escuchamos que dicen el niño tiene dificultades de habla, el niño tiene dificultades de lenguaje, utilizando como sinónimos ambas palabras. Y hay diferencias muy claras. La comunicación es este acto de poder transmitir información, de intercambiar información entre dos o más participantes para poder eh, transmitir y recibir. En cambio, el lenguaje es el código que usamos para poder transmitir esa información o es el código que utilizamos para comunicarnos, ¿sí? No solamente tenemos el lenguaje verbal, tenemos el lenguaje gestual, el lenguaje escrito, tenemos los sistemas alternativos de comunicación o sistemas aumentativos de comunicación que también son un tipo de lenguaje. Y no solamente tenemos la comunicación verbal, sino que también tenemos la comunicación no verbal. Y con respecto al habla, el habla es el acto motor, ¿sí? En donde nuestros músculos se mueven para poder expresar ese código y poder comunicarnos. La comunicación tiene dimensiones y funciones, que es muy importante que podamos tenerlas en cuenta a la hora de poder observar a estos niños que pueden tener dificultades. Las dimensiones son la referencial, la interreferencial y la autorreferencial. La dimensión referencial es la que hace hincapié a los contenidos de los que se está hablando, de qué se habla. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, ¿qué es esto? Y el niño puede decir, es un auto. O si yo le digo al niño, dame un auto, y el niño me lo pasa, ¿sí? Es solamente del contenido que estamos hablando. Y generalmente los chicos que tienen trastornos en la comunicación o en el lenguaje se quedan en esta dimensión, ¿sí? Se quedan en la dimensión referencial, no pueden pasar a las otras dimensiones o les cuesta llegar a las otras dimensiones. Lo mismo sucede en los trastornos del espectro del autismo. La dimensión interreferencial hace referencia a eh, esta construcción que hacemos de relaciones entre diferentes actores sociales, ¿sí? Cómo vamos construyendo nuestras relaciones con otros. Y la autorreferencial es cómo yo me presento frente a la sociedad. Luego, las dimensiones, eh, tenemos la dimensión reguladora e instrumental, que es cuando el niño utiliza al otro para poder controlar sus comportamientos, para poder satisfacer sus necesidades. Esta es una función muy importante porque también es la función en donde los chicos que presenten trastornos de la comunicación y el lenguaje van a quedar en esta función y les va a costar pasar a las siguientes. Generalmente los chicos que tienen condición del espectro del autismo también se quedan en esta función reguladora e instrumental y hay que ayudarlos para que puedan llegar a las otras funciones, como son, por ejemplo, la función heurística, que tiene como propósito el explorar, el indagar,
el poder aprender de otros. La función imaginativa, que es la que ponemos en juego cuando comienza el juego simbólico, ¿sí? Inventamos nuevas formas, inventamos nuevas ideas. Y la informativa, que es la que me permite comunicarme con otro y poder expresar lo que siento, lo que deseo, lo que quiero, comunicar información de diferente índole a un otro. El lenguaje se divide en niveles y dimensiones. Las dimensiones son dos, la dimensión expresiva y la dimensión comprensiva o receptiva, como la van a encontrar quizás en otra bibliografía. Y los niveles, tenemos el nivel fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático. El nivel fonológico y morfosintáctico hacen referencia a la forma, ¿sí? A la forma que tiene el lenguaje. El fonológico hace referencia a todos los sonidos, ¿sí? Del habla, a todos los fonemas del habla. Mientras que lo morfosintáctico se refiere a cómo esos fonemas luego los combinamos en sílabas, esas sílabas las combinamos en palabras y esas palabras van formando diferentes estructuras gramaticales, ¿sí? Es la forma que tiene nuestro lenguaje. Luego tenemos el nivel semántico que se refiere al contenido, ¿sí? A todos los significados y a las representaciones que tenemos guardadas en nuestra cabeza de lo que es el mundo. Y el pragmático, que es el uso que nosotros hacemos del lenguaje. Esto que hablábamos recién, ¿sí? La comunicación, cómo usamos ese lenguaje para poder comunicarnos con un otro. ¿Para qué sirve entonces el lenguaje? Ya algo estuvimos diciendo. Sirve para comunicar, sirve para poder acceder a la información del mundo, sirve para poder organizar esa información que recibimos y luego planificarla, y sirve para poder organizar nuestra conducta. Por eso es que muchas veces encontramos que los niños que tienen dificultades tanto de la comunicación como del lenguaje tienen afectada su conducta, porque el lenguaje me permite poder organizar mis emociones, mis ideas, mis sentimientos. ¿Cuáles son las condiciones para que se desarrolle el lenguaje? Son dos, la biológica y la segunda, muy importante, que es el estímulo ambiental. Son todos estos modelos que nosotros vamos a tener, ¿sí? Tanto nuestros modelos paternos como los modelos sociales, ¿sí? Y como las experiencias que tengamos para poder desarrollar este lenguaje. El lenguaje es un constructo cognitivo, ¿sí? Que nos lleva 3 años de nuestra infancia prácticamente, eh, 3 años dentro de eh, un niño típico o neurotípico, ¿sí? Lleva 3 años para que pueda aprender este lenguaje, ¿sí? Y este lenguaje se aprende justamente de estar inmerso en un mundo de personas que hablan. Pero a su vez, esta función, ¿sí? No se va desarrollando eh, primero el lenguaje, después otra función, después otra función, no, sino que se van dando muchas, ¿sí? Funciones al mismo tiempo, muchos procesos al mismo tiempo, y esto hace que eh, tengamos un desarrollo integral al mismo tiempo que se va desarrollando el lenguaje, se van desarrollando nuestras funciones ejecutivas, se va desarrollando nuestro sistema de alerta atencional y todos forman nuestro desarrollo integral. Recuerdan que en la clase del neurodesarrollo estuvimos hablando de los hitos, ¿sí? De esto que es esperable a ciertas edades. ¿Cuáles serían los hitos del desarrollo del lenguaje en la primera infancia más importante que nos permite desarrollar la comunicación? Estos hitos
más importantes serían la atención auditiva, el contacto visual, la atención conjunta, que la atención conjunta es esta ida y vuelta que tenemos con un otro, de compartir un mismo foco de interés, de compartir con intencionalidad, con placer, con información compartida, no solamente el eh, compartir por compartir un objeto, por ejemplo, que es muy distinto. Eso sería atención compartida. Yo tengo este objeto y estamos dos personas compartiendo, pero podemos estar fuera de sintonía compartiendo este objeto. En cambio, la atención conjunta hace que tengamos una sintonía compartiendo ese foco de interés. Esa sintonía hace que compartamos placer, que compartamos intenciones, que compartamos emociones. Los gestos deícticos, ¿sí? Que es el gesto de señalar, la imitación y por supuesto el uso de símbolos, ¿sí? Todas estas representaciones de las que recién hablábamos que vamos incorporando en nuestro cerebro para después poder simbolizar el mundo. El lenguaje también pasa por ciertas etapas, ¿sí? Tenemos una etapa prelingüística que va de los 0 a los 12 meses y una etapa lingüística que va de los 12 meses a los 24 meses. En la etapa prelingüística, el niño de 0 a 6 meses lo que hace es desarrollar justamente este primerito del que hablábamos, que es la atención auditiva, el contacto visual, la atención conjunta, ¿sí? Para poder ir intercambiando intenciones y emociones. Luego, a partir de los 6 meses, empieza a desarrollarse ya este balbuceo del que hemos sentido hablar muchas veces, en donde el niño empieza a decir ba, pa, empieza a combinar sobre todo las sílabas que son bilabiales. Luego, a los 10 meses, ya entre los 9, 8 y 10 meses, aparece este hito importante del que recién hablábamos, que es justamente la atención conjunta, ¿sí? Esta conciencia de significación, de darle un significado al otro. Y a los 12 meses ya aparecen las primeras palabras intencionales. Mamá, papá, agua, que generalmente estas palabras tienen errores fonológicos, ¿sí? Quizás en lugar de decir agua decimos gua, en lugar de decir leche decimos cheche, ¿sí? Empieza a producirse las primeras palabras intencionales, que más o menos el niño a los 12 meses tiene alrededor de unas 20 palabras. Luego a los 18 meses es cuando el niño ya tiene entre 50 y 100 palabras incorporadas y principalmente esas palabras son sustantivos. Para luego de este año y medio empezar a unir la palabra frase que se llama, por ejemplo, mamá agua, papá auto, ¿sí? Mamá cheche, en vez de decir mamá dame la leche. Y a partir de los 24 meses ya empieza la explosión del lenguaje. Ya el niño empieza a tener estructuras gramaticales un poco más complejas. Para ya alrededor de los 3 años y medio y los 4 años, el niño ya debería tener su lenguaje desarrollado. ¿Cuáles son las pautas de alarma que tendríamos que tener en cuenta para que eh, estos niños que tienen trastornos del lenguaje o de la comunicación puedan recibir una atención temprana, ¿sí? Y un diagnóstico precoz para poder empezar a trabajar? Ya a partir de entre los 0 y los 3 meses podemos diferenciar
si el niño podría llegar a tener en un futuro algún trastorno del lenguaje. Por ejemplo, aquellos bebés que no reaccionan ante los sonidos ni a la voz, que no sonríen, que no mantienen el contacto visual con su mamá o con su papá, que no emiten ningún tipo de sonidos. Entre los 6 y los 12 meses es justamente la ausencia de balbuceo o la poca cantidad de balbuceo que no responde a los cambios de entonación del adulto, no gira la cabeza cuando se lo nombra, eh, no comprende palabras familiares del entorno, no señala. Y ya entre los 12 y los 18 meses empiezan a aparecer justamente las rabietas, los berrinches, la irritabilidad, no aparecen las palabras, hay una incomprensión en cuanto a lo que son las órdenes, ¿sí? Y no se muestra comunicativo a través de gestos, por ejemplo, no dice hola, no dice adiós, no dice no. Y las pautas de alarma que podemos tener entre los 24 meses y los 32 meses es que no haya palabra, que tenga dificultad para poder nombrar objetos, que no aprenda palabras nuevas, que tenga dificultades fonológicas, que no construya frases sencillas y que no pueda contar lo que le estamos preguntando, ¿sí? Que no pueda contar ciertas situaciones que haya vivido en el día. Y entre los 3 y los 5 años, estas pautas cada vez se van agravando más, ¿sí? Tenemos niños con ausencia total del lenguaje, con estructuras sintácticas muy pobres para su edad, con un uso de jerga en donde el lenguaje es totalmente ininteligible, con dificultades para poder comprender el lenguaje. En muchas ocasiones estos chicos suelen presentar ecolalias, tienen un bajo nivel de atención auditiva, pareciera que no escucharan, y los gestos y las conductas no verbales están ausentes, ¿sí? Eh, Recuerdan que en la clase de discapacidad auditiva dijimos que muchas de estas pautas de alarma o muchos de estos indicadores tenían relación o se compartían con el trastorno del espectro del autismo. Eh, Volvemos a repetir lo mismo que en la clase de discapacidad auditiva. Para poder hacer un diagnóstico diferencial, tenemos que corroborar que el niño, justamente que tenga todas estas pautas de alarma, no tenga una pérdida auditiva, para realmente poder enfocarnos en un trastorno del lenguaje o en un trastorno de la comunicación. Los trastornos del lenguaje también traen aparejado o comorbilidades, ¿sí? Estos signos asociados de los que hablábamos también en la clase de neurodesarrollo. Estos signos asociados pueden ser durante la primera infancia, sobre todo los trastornos de conducta, ¿sí? Porque el niño, al no poder expresar lo que siente, lo que quiere, no poder comunicar, lo demuestra a través de la conducta, ¿sí? Estas conductas pueden ser internalizadoras o externalizadoras. Las conductas internalizadoras son las que afectan al propio niño, ¿sí? Al propio individuo. Pueden haber conductas de aislarse, de aceptar los cambios, y las conductas externalizadoras son las conductas hacia otros, la agresividad, o hacia sí mismo también, el pegarse a sí mismo, el pegar a los demás, el distraerse con facilidad, el estar muy inquieto, ¿sí? Muchos de estos niños con trastornos del lenguaje generalmente solemos escuchar a las docentes que dicen deambula permanentemente por la sala, no escucha un cuento cuando se lo estoy contando a los chicos. Bueno, justamente sucede esto. Los chicos con trastornos del lenguaje, al no entender, ¿sí?, la situación comunicativa, al no poder participar de esta situación, al no poder realizar intercambios,
porque no pueden o porque no tienen los recursos para poder hacerlo, lo más fácil es irse, aislarse, porque no puedo. ¿Mm? Y eh, en- cuando los chicos van siendo un poco más grandes, ¿sí? Estas comorbilidades o estos signos asociados ya tienen que ver más con el déficit atencional y la hiperactividad o las alteraciones en la interacción social. Esto también es muy importante, tenemos que saber diferenciar lo que es un retraso de una desviación. El retraso es una pauta tardía, ¿sí? El niño empieza a hablar más tarde. En cambio, la desviación es una pauta que no se desarrolla con eh, las habilidades típicas, ¿sí? Ya sabemos que hay ciertas habilidades que el niño a tal edad las tiene que cumplir. Bueno, esa habilidad no se desarrolla de la manera típica, sino que es inusual. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos de una desviación. En cambio, el retraso es una pauta que va a aparecer, pero en etapas más tarde. También eh, podemos tener los hablantes tardíos, ¿sí? Que a los 24 meses el niño no tiene palabras, ¿sí? No combina frases o forma frases muy pequeñas, pero generalmente estos niños antes de los 6 años se equiparan con los chicos neurotípicos, ¿sí? Después tenemos los retrasos del habla, que son todas estas alteraciones fonéticas o fonológicas, las dislalias que se denominaban antes y que ahora son alteraciones de los sonidos del habla, o los retrasos del lenguaje, en donde podemos tener un escaso nivel de vocabulario, de estructuras gramaticales, un habla más telegráfica y en donde la evolución va a ser un poco más lenta que el retraso del habla. El lenguaje, podemos tener dificultades de lenguaje primarias y secundarias. Las primarias son las que se refieren específicamente al lenguaje, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que mencionábamos recién, los retrasos del lenguaje, los hablantes tardíos y los trastornos específicos del lenguaje o como hoy se denomina trastorno del desarrollo del lenguaje. Y las dificultades secundarias del lenguaje que son eh, asociadas a otro síndrome o a otra base, como puede ser, por ejemplo, un síndrome de Down, las hipoacusias de las que hablábamos en la clase de discapacidad auditiva y los trastornos del espectro del autismo. En todos ellos, el lenguaje está afectado, pero es una afectación secundaria al cuadro de base, no es una afectación primaria.